El silencio en la oficina de Camilo era una entidad viva, una presencia densa y asfixiante que parecía alimentarse del resentimiento que brotaba de sus entrañas como una hiel amarga e inagotable. Sentado frente a los monitores que todavía parpadeaban con los restos de la información robada, Camilo sentía que su mundo se había fragmentado en 1000 pedazos irreconciliables tras el rechazo tajante y gélido de Rebeca. No era simplemente el dolor de una ruptura lo que lo consumía, sino algo mucho más oscuro y peligroso. Un ego fracturado, una masculinidad herida que no concebía la existencia de un universo donde él no fuera el centro y el protector absoluto. Cada palabra de Rebeca, cada gesto de desprecio con el que ella había marcado su distancia, se repetía en su mente como un eco infernal que lo humillaba una y otra vez en la soledad de su despacho. El amor, o lo que él obstinadamente insistía en llamar amor, se había transmutado en una sed de venganza implacable y meticulosa, una necesidad vital de demostrarle a la mujer que amaba que, fuera de su sombra protectora, ella no era más que una paria marcada por el estigma del pasado. Sus dedos, antes dedicados a acariciar la pantalla buscando la ubicación de su amada, ahora se movían con una precisión quirúrgica sobre el teclado, preparando la maniobra maestra de difamación que sellaría el destino profesional de Rebeca. La metamorfosis oscura de Camilo se completaba en ese instante de penumbra, transformándolo de un amante obsesivo en un verdugo silencioso que acechaba desde la comodidad de su poder tecnológico. Mientras tanto, en el mundo brillante y esperanzador de la alta cocina, Rebeca sentía que finalmente estaba tocando el cielo con las manos, ajena por completo a la red de intrigas que se tejía a sus espaldas. Su colaboración con el prestigioso chef Alan Carrera era mucho más que un simple empleo. Era su pasaporte a la redención, la oportunidad de demostrarle al mundo, y a sí misma, que su talento seguía intacto a pesar de los años de sombras y muros de piedra. Rebeca pasaba las horas entre el aroma a especias frescas y el bullicio de los fogones, diseñando menús que eran verdaderas obras de arte culinario, infundiendo en cada plato un fragmento de su alma recuperada. Alan Carrera la observaba con una admiración que rayaba en la devoción profesional, reconociendo en ella una fuerza creativa que rara vez se encontraba en el mundo gastronómico. Para Rebeca, cada felicitación de un cliente y cada gesto de confianza de sus nuevos colegas eran como bálsamos que sanaban las cicatrices de su encarcelamiento injusto. Por primera vez en casi 2 décadas, se permitía soñar con un futuro donde su nombre no fuera sinónimo de tragedia, sino de excelencia y pasión. Sin embargo, esa misma felicidad se convertiría en el combustible para la furia de Camilo, quien observaba desde la distancia el florecimiento de una mujer que ya no lo necesitaba para respirar, una independencia que él consideraba una afrenta personal imperdonable. La venganza de Camilo no se hizo esperar, ejecutada con la frialdad de quien no tiene nada que perder y mucho que destruir. Aprovechando su acceso privilegiado a la red y la información detallada que había recopilado sobre los inversores del proyecto de Alan Carrera, comenzó a filtrar correos electrónicos anónimos, documentos meticulosamente manipulados, que resaltaban el pasado carcelario de Rebeca con tintes escabrosos y distorsionados. Con una malicia refinada, no se limitó a informar sobre su condena, sino que sugirió inestabilidad mental y vínculos peligrosos que podrían poner en riesgo la reputación del nuevo restaurante de lujo. La información cayó como una bomba de tiempo en las oficinas de los inversionistas, sembrando la semilla de la duda y el pánico moral en un entorno donde la imagen lo era todo. Alan Carrera, inicialmente incrédulo ante los rumores que comenzaban a circular por los pasillos, se vio presionado por una junta directiva que exigía explicaciones inmediatas y la destitución de la chef que, hasta hace apenas unas horas, era la joya de la corona del proyecto. Rebeca, que llegaba al restaurante con la sonrisa de quien se siente libre, se encontró de pronto con miradas esquivas, susurros cargados de juicio y una atmósfera gélida que le recordaba, con una crueldad insoportable, que la sociedad rara vez olvida y nunca perdona a quien ha estado tras las rejas. El momento de la verdad llegó de forma brutal durante una reunión de emergencia convocada por Alan, quien, con el rostro sombreado por la decepción y la presión externa, le mostró a Rebeca los informes que habían llegado de forma misteriosa a sus manos. Rebeca sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, un vértigo aterrador que la transportó de regreso a los momentos más oscuros de su juicio injusto. Al leer las palabras cargadas de veneno y las acusaciones que buscaban hundirla profesionalmente, una sospecha gélida comenzó a formarse en su mente.
Reconoció ciertos detalles, ciertas frases y menciones de incidentes que solo alguien muy cercano, alguien que hubiera estado vigilando sus movimientos con una atención casi patológica, podría conocer. El nombre de Camilo cruzó su pensamiento como un rayo en medio de la tormenta. Comprendió con un horror profundo que el hombre que juró amarla y protegerla era el mismo que ahora estaba apretando la soga alrededor de su cuello profesional. No era solo el estigma del pasado lo que la acorralaba, sino la traición presente de un amor que se había convertido en un monstruo sediento de control. La desesperación de verse nuevamente juzgada por un crimen del que era inocente, y por una vida que intentaba reconstruir con tanto esfuerzo, la dejó paralizada por un instante, mientras el mundo que tanto le había costado edificar, comenzaba a desmoronarse pedazo a pedazo ante sus ojos llenos de lágrimas. Lejos de amedrentarse, una llama de resistencia comenzó a arder en el pecho de Rebeca, una fuerza que había forjado en la adversidad de la prisión y que ahora se negaba a dejarse vencer por la cobardía anónima de Camilo. Frente a Alan Carrera y los inversores, Rebeca no bajó la cabeza. Con una dignidad que solo poseen quienes han conocido el verdadero sufrimiento, defendió su derecho a un nuevo comienzo y denunció la persecución de la que estaba siendo objeto. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La desconfianza es una mancha difícil de lavar en los manteles blancos de la alta sociedad. Alan, atrapado entre su admiración por el talento de Rebeca y la viabilidad económica de su restaurante, se vio obligado a suspender su participación en el proyecto hasta que las aguas se calmaran, una decisión que para Rebeca sonaba a una nueva condena de soledad y ostracismo. Al salir del restaurante, bajo una lluvia persistente que lavaba las calles pero no su dolor, Rebeca sintió que la guerra con Camilo apenas estaba comenzando. Sabía que no se enfrentaba a un hombre despechado, sino a un depredador tecnológico, que no descansaría hasta verla arrodillada y suplicando por la protección que ella había rechazado. La soledad de la calle se sentía inmensa, pero su determinación de desenmascarar a su verdugo y salvar su futuro era ahora su única razón para seguir luchando contra la marea de mentiras. Camilo, desde su oficina, observaba a través de las cámaras de seguridad el momento en que Rebeca abandonaba el edificio, cabizbaja pero con los hombros firmes. Una sonrisa gélida y triunfante se dibujó en sus labios, el tipo de sonrisa que solo pertenece a quienes creen haber recuperado el control perdido a través de la destrucción ajena. Para él, el fracaso de Rebeca era una invitación a volver a sus brazos. El vacío profesional que él mismo había creado sería el espacio que él llenaría con su supuesta generosidad y cuidado. No entendía que cada golpe que le propinaba a Rebeca no la acercaba más a él, sino que cavaba una tumba definitiva para cualquier rastro de afecto que ella pudiera haber conservado. La noche caía sobre la ciudad, ocultando los pecados de unos y las lágrimas de otros, mientras el tablero de ajedrez se reconfiguraba para un enfrentamiento donde la verdad y la obsesión chocarían frontalmente. Camilo se sentía poderoso, casi divino, en su capacidad de manipular el destino de la mujer que amaba, sin darse cuenta de que al destruir el mundo de Rebeca, también estaba borrando la única posibilidad de redención para su propia alma atormentada. El capítulo terminaba con la imagen de Camilo apagando las luces de su oficina, dejando que solo el brillo azulado de los monitores iluminara su rostro, un recordatorio constante de que, en la era de la información, el mayor de los secretos es siempre la verdadera naturaleza del corazón humano cuando se ve enfrentado al rechazo.